de los condenados, deducido por su apoderado, el que se sustenta en una causal de casación, que es la enumeral primero del artículo 546. En todos los casos, el recurrente establece dos capítulos en cuanto a la infracción de derechos, que sería una infracción a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, ello en atención a la edad que tienen los condenados, y la aplicación de una pena más gravosa a la designada por la ley, asumiendo que existe una errónea aplicación del Estatuto de Roma. En todos estos casos está solicitando que se anule la sentencia impugnada y se dicte una de reemplazo conforme a la ley y al mérito de los antecedentes. En cuanto a los hechos asentados, señoría, en cada uno está en el esquema que llega a vuestra disposición, señoría. En ese está establecido lo que es los hechos en primera instancia, no son modificados en ninguno de los casos en segunda, y en todos los casos se subsume en la figura del secuestro con grave daño en las personas respecto de las distintas víctimas que allí aparecen. En todos los casos también es calificado como delito de lesa humanidad y siendo relevante considerando que este es común en todas las sentencias en este caso de la sentencia dictada por el ministro Marcos Cancino, en donde trata lo que es la lesa humanidad y que tiene relación con uno de los tópicos que es propio del recurso de casación, que dice relación con la aplicación errada del Estatuto de Roma. En este caso, señoría, el ministro instructor lo que trae a colación es la causa 14.594 del año 2019, en donde destaca algunos antecedentes, entre los cuales dice: en el estado actual de la historiografía nacional, ratificada por innumerables investigaciones y sentencias judiciales, es un hecho público notorio que, tanto dispensa de probarlo, que nuestro país desde el 11 de septiembre del año 1973 y por varios años después, diversos organismos e instituciones estatales estuvieron al servicio, actuaron como brazos o auxiliares de una estructura destinada a la represión generalizada de miles de compatriotas, principalmente por su pensamiento político adverso al régimen militar imperante, pero también por diversas otras incomprensibles razones. Luego dice que la especie está ante un delito cometido dentro de un contexto de un ataque sistemático generalizado contra bienes jurídicos fundamentales. Y es por ello, el concepto de primera instancia señala que corresponde aplicar las normas de derecho internacional consuetudinario, es decir, principios generales de derecho con independencia de su consagración en tratados internacionales propios del tema. Y luego, señoría, señala: es del caso que se trata de crímenes de lesa humanidad, por cuanto se cometieron una serie de actos delictivos de la mayor gravedad contra la humanidad, entre ellos el encierro sin derecho y contra la voluntad, acompañado de tortura, todo ello en el entendido de que este delito se cometió como parte del ataque generalizado sistemático en contra de la población civil, en conocimiento de los autores de dicho ataque, y que ello constituyó una práctica habitual en los funcionarios, tanto en los organismos de inteligencia como en las instituciones armadas y policiales. Y aquí está en la parte que es la que me interesa, todo asimilable a lo que señala el artículo 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional, consagrado en nuestro concepto por el artículo 5º de la Constitución Política de la República. En todos estos casos, señorías, en los cuales estoy haciendo mención, no está discutida la participación. Y en este caso, lo que se investigó, según el caso, a Juan Reyes Basaúr, 92 años de edad a la fecha; Héctor Santibáñez Bobreque, 87 años; Guillermo Morera Hierro, 75 años; Sergio Evia Febres, 90 años; y doña Gilda Ulloa Valle. No en todas están condenadas estas personas, pero a una referencia conjunta porque sigue la misma línea el recurso. En todos los casos, señoría, no está cuestionada la participación y se le reconoce a cada uno de ellos la minorante, del artículo 11, número 6, y en particular respecto de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el fallo de primer grado señala de manera textual: la defensa de los enjuiciados invoca la aplicación de esta convención, lo cual resulta improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo más en cuenta la categoría del delito y por el cual han sido condenados los encausados pertenecientes a los de lesa humanidad. La penalidad, señoría, es un delito de secuestro con grave daño, es una sola la atenuante que se les reconoce, por lo tanto la pena no se excluye en este caso el tramo superior. Y como solamente está, digamos, en esta circunstancia, no hay otras adicionales, le aplica en todos los casos a cada uno de estos sentenciados una pena de 5 años y 1 día. Estas sentencias, señorías, todas fueron recurridas. La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó todas ellas sin modificaciones,
solamente hacer presente que en el rol 8705, que de acuerdo al listado, o sea, al número de causas corresponde al número 17, únicamente en ese proceso hay una parte que se refiere a el voto en contra del ministro señor Alejandro García Silva, que estuvo por revocar solo en aquella parte en que se impone el cumplimiento efectivo de las penas impuestas a los mencionados acusados, estimando procedente el permitir su cumplimiento domiciliario, en el caso de los condenados Valentín Riquelme Villalobos y Juan Reyes Basaúr, en atención a su elevada edad y a lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Hago presente, señoría, que en varias de estas causas también aparece como agente condenado Valentín Riquelme Villalobos, pero él falleció con fecha 15 de febrero del año 2024. Por lo tanto, no hago referencia a su respecto. En segundo término, señoría, está la causa número 3 de la tabla ordinaria, que esta cuenta con un recurso de casación en el fondo, que establece como causal de casación la del número 1, el 546, pero únicamente en este caso lo que denuncia es la infracción de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en atención a la edad de los condenados. Es decir, lo que dice en relación al Estatuto de Roma no lo trata como propio los capítulos de casación. En primera instancia se resuelve en los mismos términos que acabo de hacer referencia, por lo tanto hago ese alcance. En tercer lugar, señoría, está la causa 1 y 8. En este caso es un recurso de casación que he interpuesto, esta vez por las causales de casación de los numerales 1 y 7 del artículo 546. Respecto al numeral primero del artículo 546, también se protesta por una infracción a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, haciéndolo en relación con la edad. Respecto de la causal del número 7, en la causa número 1 de la tabla ordinaria, respecto a esta causal, lo que se denuncia es la infracción a la presunción de inocencia y la bilateralidad de la audiencia, ello porque en concepto del apoderado recurrente se dictó una medida para mejor resolver y lo que cuestiona es que se buscó construir presunciones judiciales sin que se cumplan con los requisitos legales. Respecto de la causal del numeral 7, respecto de la causa número 8 de la tabla ordinaria, lo que denuncia como propio de la causal de casación es que la sentencia no aplicó correctamente las normas de la sana crítica, afectando la valoración de las pruebas presentadas, acusando que la sola vinculación de los acusados a las Fuerzas Armadas no constituye pruebas suficientes sobre la participación punible. La sentencia de primer grado, confirmada por la de segunda, sobre el tópico, que es la aplicación o la infracción a la aplicación de la Convención, resuelve en el mismo sentido que dice relación, señoría, precedentemente. Sobre el motivo de casación número 7, respecto a la causa número 1 de la tabla ordinaria, efectivamente en primera instancia, como medida para mejor resolver, se incorporaron piezas de otros procesos, y en los que son usados para los efectos de determinar la participación. Sin embargo, en el recurso no se cuestiona la participación, sino que se cuestiona lo que es la construcción de las presunciones judiciales sobre este alcance, es decir, una infracción al artículo 488. Luego, en la causal de casación número 7 de la causa número 8 de la tabla ordinaria, en este caso no se especifica ninguna norma legal infringida, cuestionando únicamente que la prueba testimonial que fue usada para acreditar la participación debía ser corroborada con otros elementos probatorios, en el entendido de que había una insuficiencia probatoria en este marco. También, señoría, hace la misma petición, es decir, en todos los casos está solicitando la nulidad de la sentencia impugnada, dictar un reemplazo conforme al mérito de la ley y al mérito de acto. Eso sería lo antecedentes. Los antecedentes. Es lo que es Muy bien. ¿Alguna No, pues sí. Bien, abogado. Tiene la palabra teniendo presente su recurso en cuanto a la relación y dice relación con la similitud de los mismos. Lo escuchamos. Buenos días. Con la venia de la excelentísima Corte Suprema y en representación de varios condenados en estas causas, vengo en recurrir de casación ante esta ilustrísima, excelentísima Corte con el aspecto de que esta dicte una sentencia de reemplazo.
quiero pedirle, atendido el hecho a esta excelentísima Corte, de que estoy anunciado por 20 minutos en cada una de estas causas, que me tengan un poco de paciencia, habida consideración que pretendo incorporar no hechos nuevos, puesto que los hechos ciertamente los determina el tribunal de instancia, sino que contarles lo que ha sido mi experiencia defendiendo a estos ancianos. Es difícil, señoría ilustrísima, las primeras defensas las asumí ya contestadas con prescripciones, con medias prescripciones, alegando además otras excepciones de fondo y de forma que ya la Corte ha resuelto reiteradamente, pero el tiempo va haciendo su efecto y yo defiendo, señorías ilustrísimas, ancianos. Estos ancianos, en términos generales, se les ha imputado el hecho de ser interrogadores y no cambia el hecho, interrogadores en el cuartel Silva Palma en los años 73, 74 y 75. En algunos casos con algunos transbordos, pero siempre es el mismo hecho. Y se queda asentado en cada uno de los fallos que existió una organización jerarquizada y disciplinada llamada Sicaxis para perseguir a las personas que pensaban de una manera diversa. Y estas personas a las que yo defiendo fueron enviadas y eran interrogadores en ese lugar. ¿Y por qué señalo esto, señorías ilustrísimas? Porque me ha costado mucho buscar una fórmula para que ellos no mueran en la cárcel. Y esa es la verdad. Y he hecho algunas aproximaciones a la unificación y a la acumulación de penas. Hecho que claramente el tribunal de oficio o a petición de parte debe en definitiva hacer. Y si ustedes ven los delitos que estamos viendo hoy día, los 17, corresponden todos a secuestro con grave daño, un atenuante y una pena de 5 años y un día. Quiero hacer presente, señoría, que tal vez si esto hubiera ocurrido en el año 73 y la justicia se hubiera realizado en aquella época, esta sería solo una causa. Y la pena se aplicaría conforme a las reglas que deben aplicarse. Es decir, la pena mayor señalada a un delito aumentada en el grado. Digo esto, señorías ilustrísimas, porque mis representados tienen, y se está trabajando en aquello, y no se pudo traer, aproximadamente 3 años de prisión preventiva si acumulamos estas 17 y 300 causas más, en las cuales están desde inculpados, sometidos a proceso, acusados, condenados en primera instancia, y estas que están con casación. Me refiero a esto, señorías ilustrísimas, porque quiero recoger las palabras del señor fiscal judicial y que tiene que ver con la primera infracción que denunciamos, la inaplicación de la Convención Interamericana para el Adulto Mayor y que da la posibilidad, si el tribunal así lo estima pertinente, de que estas personas puedan terminar de cumplir sus penas en su hogar. Hice todo este preámbulo porque creo que en definitiva la pena que van a ser condenados en definitiva va a ser de 10 años y un día, y conforme a los abonos que se deben aplicar, ellos ya tendrían cumplida o casi cumplida la primera condena. Se infringe en el parecer de esta defensa, puesto que claramente, dado la edad que tienen, ya, estas personas, siendo la Convención Interamericana una norma y una ley de la República,
debería aplicarse ciertamente. Y en ese sentido, todos estos fallos, al no hacerlo, llevan y se subsume y se tipifica la causal que hemos invocado para estos efectos. Hay un fallo muy reciente de esta sala, ya. Ese fallo reciente de fecha 31 de enero del año 2025, en que esta sala a una persona muy enferma, condenada a 10 años y un día, le concedió el cumplimiento, esto en este caso por la vía de un amparo, del cumplimiento de la pena en su casa. Y señala en su artículo, en su número 2, que es esta sala, que si bien la legislación nacional no es precepto que autoriza expresamente la sustitución de la pena de ejercicio por la reclusión en un lugar distinto al centro penitenciario, señala que por las razones que motivan esta solicitud a favor del amparado, debe de recordarse que por mandato del inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental, es deber de los órganos del Estado ya respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Señorías ilustrísimas, el pedir que cumplan estos ancianos la pena en su casa es solicitar que se respete su humanidad. Hemos hecho cuenta de don Valentín Riquelme Villalobos. Don Valentín murió de una peritonitis en el penal de Colina 1. Y si no es por la intercesión de la ministra Plaza, hubiera muerto en Colina. Lo llevaron simplemente a fallecer a donde estaba el saco Esmeralda en Colina, puesto que ciertamente Gendarmería de Chile no tiene los medios ni los requisitos necesarios para cuidar a personas de tercera edad. Puedo convenir con ustedes, señorías excelentísimas, que claramente hay algunos condenados un poco más jóvenes, pero ciertamente el señor Reyes, ya con 93 años, hasta el señor Santibáñez, con 87 años, son personas que claramente no serán un peligro para la sociedad, pasaron años y no realizaron ni cometieron ningún delito, salvo aquellos que se les imputaron con posterioridad a la llegada de la democracia a Chile. Y están pagando el pato, y disculpe la palabra, de muchos más que participaron en este cárcel y en ese cárcel. Así las cosas, señorías excelentísimas, y para no alargarme más, es que solicito que se acoja la causal de casación invocada por esta parte, el vicio previsto en el número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal por infracción al decreto 162 del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. En cuanto a los otros causales de casación que ha señalado el relator, voy a dejar que sean sus señorías excelentísimas quien determinen conforme al mérito del proceso. Habida consideración que pretendo ser lo menos contradictorio en los alegatos que estoy realizando acá, solamente solicitarles que permitan, conforme al derecho comparado, si ustedes lo saben, en Uruguay los violadores de derechos humanos están cumpliendo su pena en su casa. Eso es todo, señorías ilustrísimas. Por favor, acojan este recurso. Muy bien, muchas gracias, abogado. Don José, puede alegar, abogado, teniendo presente los puestos por la parte contraria. Gracias, excelentísima señoría. Parecemos en representación de doña Liliana Fernández, quien fue víctima de secuestro
con gravedad, de tratamiento a la edad de 17 años. En ese sentido, señoría, entendemos que el recurso de casación, siendo un recurso formal, nos centraremos en argumentos que creemos que son lo suficientemente robustos para rechazar las pretensiones de la defensa. Desde ahí surge de relevancia algunos artículos, como por ejemplo el artículo 4.2 de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, otros tratos y penas crueles e inhumanas, como también el artículo 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que en términos generales establece, ¿no es cierto?, el deber de los estados, ¿no es cierto?, respecto de castigar estos delitos con penas adecuadas. Desde ahí es que surge, ¿no es cierto?, la obligación de nuestro estado de perseguir estos delitos calificados como lesa humanidad. Dicha calificación ciertamente no hay vasta jurisprudencia, ¿no es cierto?, reiterada de nuestros tribunales respecto del carácter de los mismos. Desde ahí se viene de esta mirada de estas obligaciones que entendemos que cualquier tipo de beneficio o sustitución que se aplique a la luz de la Convención de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores debe hacerse desde un modo restringido en atención principalmente a que no estamos en presencia de delitos comunes, sino que de delitos que han sido calificados como de lesa humanidad. Desde ahí, señoría, nosotros entendemos que en ese sentido, asimismo la Convención, ¿no es cierto?, de protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, su artículo 13, establece o no establece derechamente que las personas mayores no puedan, ¿no es cierto?, cumplir sus penas de forma efectiva, sino que más bien señala que debe promover medidas alternativas de acuerdo al ordenamiento interno. Y desde ahí es donde surge, ¿no es cierto?, la relevancia de la ley 18.216 y en particular la pena aplicable a los sentenciados, que en este caso es la de 5 años y un día, y por tanto no es aplicable, ¿no es cierto?, la ley, la sustitución establecida en la ley 18.016. En ese sentido, señoría, entendemos que no existe una infracción de carácter relevante respecto de la ley, y en ese sentido solicitamos el rechazo de la causal de casación. Respecto a la segunda causal, que dice relación con una aplicación errada respecto por aplicación del Estatuto de Roma, lo cierto, señoría, entendemos nosotros que lo que aquí se ha aplicado y se ha juzgado conforme a la norma de derecho interno, haciendo presente los efectos que ha tenido en cuenta nuestra jurisprudencia y nuestra judicatura respecto del tu escoge. Y esto tiene que ver únicamente con la no aplicabilidad de normas de prescripción y de amnistía, pero el juzgamiento en sí es en base a lo establecido por nuestro Código de Procedimiento Penal, que recuerdo que es de 1894, y ciertamente el tipo penal por el cual se sanciona es el del artículo 141 del Código Penal vigente a la época. Es decir, son normas las cuales, ¿no es cierto?, sancionan las conductas por las cuales han sido condenados los sentenciados. En razón de esos argumentos, señoría excelentísima, solicitamos el rechazo de los recursos de casación, permitiendo que esta sentencia alcance su efecto final, como es, ¿no es cierto?, de sentencia firme y ejecutoria. Gracias. Muy bien, gracias a vos. Corresponde el turno a alegar al abogado Javier Palominos. Tiene la palabra, abogado. Buenos días, su señoría excelentísima. Con la venia de ustedes, comparece el abogado Javier Palomino Segovia en representación de la querellante inminente civil Gloria Andrade en la causa 51.650-2024, solicitando desde ahí a su señoría excelentísima que se rechace el recurso de casación interpuesto por motivos muy similares a los que también ya ha relatado el colega con anterioridad. Pero me gustaría enfatizar en lo siguiente, su señoría excelentísima. Lo primero es que el recurso de casación en el fondo no discute la aplicación de las penas en cuestión, ni la condena por el delito cometido contra mi representada, que en este caso es el secuestro con grave daño, ocurrido los hechos en el año 1973, sino que cuestiona una específica parte de la sentencia del ministro en visita que ordena el cumplimiento de la pena en el centro penitenciario respectivo, solicitando que se anule esta sentencia y se dicte sentencia de reemplazo con la finalidad que sus representados cumplan la pena en su respectivo domicilio. Para tales efectos, alega como causal de casación naturalmente la infracción a la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. En esta línea, su señoría excelentísima, se alega la infracción, entre otras disposiciones, del artículo 13,
El artículo 13 de la Convención no establece específicamente, como ya se indica anteriormente, que los condenados que sean personas mayores deban cumplir sus penas en el domicilio, sino que establece un deber del Estado de promover medidas alternativas de cumplimiento de la pena para este tipo de personas, de conformidad al ordenamiento jurídico interno de los respectivos Estados partes. De esta manera, a nuestro juicio, no se comete una infracción con la sentencia al disponer que la pena se cumpla en los respectivos centros penitenciarios, toda vez que el ordenamiento jurídico interno ya se ha dado a aquellos mecanismos alternativos de cumplimiento de la pena en la ley 18.126. En el caso en que representó su señoría excelentísima Gloria Andrade, el ministro en visita fue el caso de rechazar precisamente la petición de los condenados a cumplir la pena con los beneficios de la ley 18.126 en atención a la extensión de la pena que fue finalmente aplicada, que esto es 5 años y un día. De esta manera, entonces, el fallo en cuestión, que fue además ratificado y confirmado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, no ha incurrido en infracción a ley, porque en definitiva no ha incumplido tampoco la Convención de los Derechos de las Personas Mayores en esta situación. Tampoco el recurso detalla con un detalle más extenso cómo se incumplen también otras disposiciones de la Convención que alega estar vulnerando el fallo, entre otras, por ejemplo, el derecho al deporte de las personas mayores o el derecho a protección judicial efectiva. No se avisora cómo, en definitiva, el hecho de que la condena haya seguido el cumplimiento del ordenamiento jurídico interno puede afectar tales disposiciones de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, su señoría. De esta manera, entonces, tampoco se visualiza cómo la causal impetrada del recurso de cassación del fondo pueda cumplirse la especie. Finalmente, su señoría, excelentísima, para el improbable caso que se estime que efectivamente puede haber una infracción de ley respecto a la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, lo cierto es que finalmente el recurso de casación en el fondo pretende aludir a una infracción de ley que influya en los dispositivos del fallo y en la parte decisoria de la misma. Pero la parte decisoria del fallo dice relación con la condena de los delitos en cuestión y en este caso la acción civil que es impetrado como querellante y demandante civil en autos. Ninguno de los dos que ha sido cuestionado por el recurso de casación en el fondo, sino lo que se cuestiona su señoría excelentísima es una cuestión accesoria al fallo, que no dice relación con lo principal, es decir, el recurso de casación del fondo, al necesitar o requerir que se interponga contra una norma decisoria litis, no estaría cumpliendo este requisito atendido que se está dirigiendo contra una parte accidental del fallo que dice relación con el cumplimiento de la pena, que a nuestro juicio, por las razones ya comentadas, ha sido aplicada correctamente por el ministro en visita en primera instancia y luego confirmada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, su señoría excelentísima. Los hechos que han sido acreditados en el fallo permiten acreditar en la característica que son delitos de lesa humanidad, que tienen una connotación particularmente especial en estas situaciones y por lo tanto desde esa perspectiva también permiten rechazar la segunda causal interpuesta en el recurso de casación en el fondo por los condenados, su señoría excelentísima. Por las razones mencionadas, su señoría excelentísima, solicito que este recurso de casación sea rechazado en todas sus partes. Muchas gracias. Gracias a usted, abogado. Y por último, tiene la palabra el abogado don Luis Díaz. Lo escuchamos, abogado. Gracias, señor presidente. Excelentísima Corte, solicito que se rechace el recurso de casación y, haciendo abreviación, economía, pido tener por reproducido los argumentos vertidos por los anteriores abogados que alegaron contra el recurso, en especial por la no aplicación en el caso particular de la Convención sobre Derechos del Adulto Mayor, Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, porque hay normas de derecho interno que exigen sancionar, conforme está estipulado en nuestro ordenamiento y en los tratados suscritos por Chile que se incorporan al ordenamiento, sancionar de forma especial este tipo de delitos gravísimos que atentan contra toda la humanidad. Al respecto, el abogado recurrente indica que sus representados son personas de muy avanzada edad y dice que eran interrogadores. La verdad es que por
gracias a las presunciones que se han logrado establecer en estos casos y en otros, se ha determinado que estas personas no solamente eran funcionarios en reparticiones de las Fuerzas Armadas y por lo tanto agentes del Estado, sino que además ellos excedían de su labor de meros interrogadores y eran derechamente torturadores. Y con métodos muy salvajes aprendidos directamente en el extranjero o bien que les fueron enseñados por personas que estuvieron en estas escuelas de las Américas para aprender estas técnicas de las torturas. Entonces, no se trata de cualquier tipo de condenados y le corresponde, así como podría aplicársele, que aquí no se está dejando de aplicar esa convención relacionada o relativa al adulto mayor, porque no consulta, como bien dijo uno de los abogados en su intervención anterior, no comprende el no aplicar la pena, sino aplicarla en condiciones racionales, justas y humanas. Entonces, están ellos en una situación que el Estado garantiza que estas personas tengan una forma de cumplir adecuada. La prueba está, señoría excelentísima, que estas personas han llegado a edades tan avanzadas como las que relata la parte recurrente. Es decir, si estuvieran en condiciones inhumanas, como aquellas que ellos mismos infligieron a los torturados, créanme, señoría excelentísima, así lo indica la experiencia, habrían fallecido hace mucho tiempo, o estarían en este minuto alegándose por vía de otros recursos, como podría ser el amparo u otras condiciones inhumanas de trato, lo que entiendo no se ha alegado en caso alguno de estos hasta ahora. De modo que no procede ni corresponde aplicarse de ese modo. Pido que en el caso de mi representada, doña María Victoria Yáñez, quien fue sometida a salvajes tratos que aparecen consignados en autos, se entonces rechace el recurso de casación por ser improcedente, salvo mejor parecer de su señoría excelentísima en lo relativo a lo penal, ya que en la materia civil esto no ha sido objeto de recurso. Es todo, señor presidente, es todo, excelentísima. Muchas gracias, abogado. Se dan por terminados los alegatos y la causa queda en estado de acuerdo. Muy buenos días. Termina la audiencia. Gracias, buenos días, hasta luego. Buenos días.